¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. ¿Alguna vez alguien te ha dicho estoy rezando por ti? ¿O tú le has pedido a alguien por favor reza por mí? Muchas veces no somos conscientes de la importancia de la oración de intercesión. Sin embargo, es una oración que agrada mucho a Dios porque, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica citando a Filipenses, en la intercesión el que ora no busca su propio interés sino el de los demás. En este episodio de New Fire Presenta conversaremos con un matrimonio joven que ha experimentado de cerca el poder de la oración de intercesión. Hoy tenemos como invitados a los esposos Laura Gómez y Daniel Guevara, miembros del Regnum Christi. Después de participar en el retiro ID un mes antes de su matrimonio, sintieron un llamado a formarse más en la oración de intercesión. Por eso, hicieron parte de la escuela de verano de Encounter Ministries. Desde entonces sirven como intercesores en este mismo retiro y otros espacios de alabanza en el Regnum Christi. Bienvenidos, Lau y Dani, qué gusto tenerlos con nosotros. Gracias, Marita. Feliz Muchas gracias, Marita. Buenísimo. Bueno, Lau y Dani, cuéntenme, como para quienes nunca han escuchado hablar de la oración de intercesión, ¿cómo la explicarían? Sencillo, ¿no? ¿Qué es la oración de intercesión? A ver, para mí es como, sin ir como a la profundidad, es simplemente como realmente y genuinamente, desde la humildad, como interesarse por amar profundamente al prójimo. Como ser un instrumento para que el prójimo sea mi esposa, sea mi hija, sea mis amigos, sea un conocido, sea un desconocido, se sienta realmente amado por Dios en un momento de oración. Yo lo pondría en palabras como, o en un ejemplo más sencillo, y es como cuando uno estaba chiquito y tenía un primo, una prima que quería que se quedara a dormir en la casa, iba donde el tío y le decía como, ay tío, ¿será que mi primo se puede quedar a dormir en la casa? Como es actuar como mediador ante un padre, ante Dios Padre, sabiendo que puede que lo que pidamos no sea lo que es como su voluntad o lo que más nos conviene, pero simplemente pedir como con esa identidad y como con esa alma de niños y de hijos y decir, bueno papá, esto es lo que quiero, ¿será que se puede quedar? Y como que, y ya, y estar abiertos a la respuesta, a escuchar la respuesta y en ese estar abiertos, pues que obviamente mi primo, mi prima en el ejemplo que les puse, pues se sienta profundamente amado. Creo que este tema de la oración de intercesión, como que, o bueno, por lo menos así lo he sentido yo, como que últimamente ha sido como un trending topic, ¿no? Como que todo el mundo está hablando de oración de intercesión, de alabanza, como que ha habido una ola, incluso dentro de nuestra misma familia espiritual, el Regnum Christi, pero creo que en general estamos como en el tiempo del Espíritu Santo, en donde ha querido hacerse muy presente. Pero yo quisiera preguntarles, ¿la intercesión es un tipo de oración que igual ha estado presente, digamos, desde siempre en la iglesia? 100%. 100%. O sea, los primeros cristianos, incluso como los primeros enviados, estaban ejerciendo este ministerio de esa misma manera. O sea, ellos estaban actuando en el nombre de Dios y estaban buscando, pues, colaborar con su obra frente a todas las personas a las que se encontraban, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, en Marcos, ¿no? En el Evangelio nos dice cuando Jesús envía de dos en dos y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre podrán perdonar. Eso al final es querer ser ese mediador, interceder por el otro, ¿no? O no sé, en el Génesis cuando Abraham quiso interceder ante Dios por los justos en Sodoma y Gomorra, o Moisés pidiéndole misericordia al Padre por su pueblo. Eso es orar por la intercesión, ¿no? De hecho, justo, quizás sea el Espíritu Santo, pero me acordé que el evangelio que generalmente pues se habla que es el evangelio del ministerio sacerdotal, creo que es Juan capítulo 17, que habla de Jesús que intercede ante el Padre por estos hijos, como ámalas como yo los he amado y demás. Nosotros lo escogimos como matrimonio por lo mismo. Ese fue el evangelio de nuestro matrimonio, como que es uno de los momentos en que la palabra oye a Dios en el evangelio. Jesús intercede ante el Padre
por sus hermanos, ¿no? Y nosotros como que nos sentimos así. Entonces realmente, pues Dios que envió a su Hijo, pues Él es nuestro principal y único intercesor ante el Padre, ¿no? Que es la verdad. Sí, creo que, o sea, bueno, el Papa Francisco tiene una frase que a mí me encanta y es que dice que la intercesión no es una opción para algunos cristianos que sean especialmente piadosos, sino que es una responsabilidad de todo bautizado. Y me encanta porque es como saber que no solamente la intercesión ha estado presente desde siempre, sino que es además tarea, ¿no? Como que la iglesia avanza también gracias a la intercesión, ¿no? Como que a mí me encanta pensar, a veces hablan de las monjitas de clausura como los pulmones de la iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es o sea, eso es real, ¿no? Como que saber que unos por otros nos sostenemos en la oración, pues definitivamente nos hace iglesia y creo que es la razón por la cual pues hemos permanecido como Dios lo ha querido. Clarísimo. Es que al final, o sea, es un gran misterio, pero al final los claustros para mí siempre han sido como ese tesoro que Dios nos ha querido regalar para que la iglesia siga viva, ¿no? Es un gran misterio, es para enamorarse cada vez más de Dios, entender que en este momento hay congregaciones enteras orando por nosotros y por este momento y por quien nos está escuchando. Y eso al final solo se puede entender con que, como bien tú lo dices, de hecho creo que lo dice en el catecismo, que hace parte como de la misión del cristiano, ¿no? Es compartir esa misión de Cristo. Cristo también vino y nos amó y murió por nosotros, para que nosotros al final, si te fijas, la intercesión, que es amar al otro, pues es dar un poco de tu vida hacia el otro simplemente por querer interceder ante el Padre. Y es así, es amar. Bueno, ¿y ustedes cómo llegó la oración de intercesión a sus vidas? Como que hubo algún momento específico en el que ustedes dijeron, wow, esto es verdaderamente importante y queremos hacerlo parte de nuestras vidas. Sí, o sea, sí. Nosotros, o sea, yo tengo que ser muy sincera y es que la primera vez que yo escuché hablar de la oración de intercesión y cómo empezar a entender todo esto fue en el retiro que mencionaste al principio y ahí yo siento que mi vida cambió literal, o sea, cambió mi forma de orar, cambió mi relación con la Trinidad, cambió también como la confianza que tengo en Dios Padre y fue como un giro porque como que siento que empecé a experimentar como más libertad y lo que verdaderamente significa como esa confianza en Dios, o sea, como que siento que antes era más como no sé si de palabra o como sí, como que era una relación como mucho más lejana y menos íntima y menos personal y como que ahí descubrí como, wow, es que en verdad Dios quiere una relación íntima con nosotros y además nos regala los medios y siento que el descubrir la oración de intercesión también fue darme cuenta como que Dios quiere amarme profundamente hasta en eso, o sea, como hasta en la forma en la que me habla, como descubrir cómo me habla, descubrir cómo es su voz en mi corazón, ¿no? Como, y cómo es su voz también para preguntarle, pues no sé, por los demás, ¿no? Como para pedirle por los demás qué le quieres decir a esta persona y no como lo ven de repente en muchos espacios como de, ay, yo tengo la verdad absoluta, sino es como no, o sea, yo quiero en mi pequeñez de hija servirte como herramienta y primero me experimento amada y primero como que fortalezco esa intimidad mía contigo para después poder como, si se puede, servir de instrumento para los demás. Y siento que ahí se transformó y fue muy providencial, pues porque fue justo antes de nuestro matrimonio. Entonces siento que entramos o empezamos nuestra vida matrimonial y como esas nuevas dinámicas de construir una familia, pues con una herramienta que no teníamos y que es pues ultra poderosa, o sea, como que en nuestra casa, en nuestra familia era algo pasaba o estamos abrumados o angustiados y alabar al Santísimo, música de alabanza en nuestra casa y no es como que es algo que hagamos todos los días, ojalá lo hiciéramos todos los días, pero como que sabemos que está ahí, que tenemos como herramienta como esa forma de oración que es la alabanza como tan pura de reconocer a Dios porque es Dios, ¿no? No por lo que hace. Y de ahí se desprende, que después Dani seguro hablará de eso, pero de ahí se desprende la intercesión, pero como que todo empieza por la alabanza y por reconocer la grandeza de Dios
y lo que ha hecho por nosotros y cómo nos ha adoptado como hijos, y por ende somos herederos, ¿no? Sí, también en lo personal fue en Haití en este primer retiro y yo también tengo que ser muy sincero y a mí me asustó, sobre todo cuando oraron por mí, que me dijeron unas palabras como alguien que tenía como el don de profecía, que seguro lo vamos a hablar más adelante y demás, y como que esta persona, porque sabe esto de mí, sí, como que empezar a entender y a profundizar en esto y lo maravilloso, pero también el cuidado como de poder llegar a ser instrumento del Espíritu Santo en estos momentos de oración de intercesión. Entonces, sí, el primer como impacto fue de no entender mucho, pero en un corazón que quería entender un poco más, ¿no? Y no se puede entender lo que no se ama, entonces empezar a entender. Y yo creo que por ahí fue la decisión de hacer el Summer de Encounter, como para, sí, entre más conocemos, más sabemos, más nos enamoramos, pero más nos damos cuenta que necesitamos saber más, ¿no? Y yo creo que así ha sido mi historia, de tantas conversiones de cara a Dios, de querer saber y tener más sed de Él. Y el Espíritu Santo, con lo que tú decías al principio, Marita, esta renovación carismática, que está llamando al mundo y a la nueva evangelización y demás, con el Papa Francisco y ahora con el Papa León, pues definitivamente es muy sabio, ¿no? Y hay que ser como muy conscientes y coherentes de los signos visibles del tiempo, y hoy en día estamos en un mundo muy herido, que la oración de intercesión, que siempre ha existido, como que se resalta porque necesitamos curar con amor, y el amor es Cristo, que es nuestro intercesor. Oigan, y ustedes, digamos, podrían compartirnos algún testimonio o contarnos alguna historia que los haya marcado profundamente, donde hayan visto la acción de Dios a través de alguna oración de intercesión que ustedes hayan hecho o les hayan hecho. Yo estoy pensando en dos, pero no sé tú en qué estás pensando. María. Sí, y Isaac, creo que se llama, ¿te acuerdas? No, uy, también, eso fue espectacular. Yo creo que uno se sorprende mucho con Dios, es muy bello porque cuando tú empiezas a entender, a mí me pasa y me sigue pasando mucho, y es tu corazón anhela orar por todo el mundo. Sí, como que, no sé, ves una persona en la calle con cierta condición o cierta necesidad y tú, hay días en que realmente, y esto tiene que ver mucho en si realmente estás en gracia, estás con los sacramentos, estás como muy pleno para entender y contemplar que en cada momento está un milagro que Dios te ofrece para participar de él, y es hablar con una persona. Eh, y una vez saliendo de la Eucaristía, había Espera, una... Tacho, antes de que digas el ejemplo, Ok. yo quiero decir que esto está también muy relacionado con la confianza, porque Dani es así, o sea, nosotros somos súper diferentes, ¿no? Pero Dani es súper auténtico, un alma libre, como que él, si el Espíritu Santo le inspira, sí, lo discierne, pero lo va diciendo. Yo soy como ultra más reservada, como que me da angustia, me pongo a pensar, sobrepienso y digo, no, creo que no. Y creo que está muy relacionado y va muy ligado a la confianza que tenemos en Dios Padre y de entender, o sea, como que también para mí personalmente ha sido un camino de entender que no soy yo, ¿no? Como que es Dios que por su gracia actúa en mí, en mi pequeñez, y que hay que estar abierto a eso, o sea, como que al final, después de una oración, uno dice, bueno, si esto viene de ti, amén, y que se quede en nuestros corazones, y si no, lo mandamos a los pies de la cruz. Y sé que también, pues, o sea, el resultado de cada oración, pues, va al discernimiento y a la oración de cada persona. Entonces, como que siento que también es un proceso que implica muchísima confianza, y muchísima humildad. Ahora sí, comparte, perdón. Sí, ahí solo a ver, a mí me encanta, creo que es la primera carta de Pedro que dice que somos linaje elegido, como que al final también la oración de intercesión y empezar a entender a profundidad todo esto, pues como que nos sabemos realmente ser hijos amados del reino. O sea, si nosotros realmente entendiéramos lo que significa ser parte de ese linaje elegido, como esa canción dice dice como algo, como somos hijos del rey. Bueno, es espectacular, siempre la ¿Cuál de en todos? hora santa, pero parece espectacular. Es eso, ¿no? Como que Dios actúa en un corazón que quiere ser libre para Él. Y a mí me encanta estar loco enamorada de Cristo, pero mi esposa es más loca enamorada de Cristo que yo.
sí, es más libre todavía. Entonces la historia va, hay muchas en verdad, y yo creo que hay muchas que por respeto también uno se guarda en el corazón y es un regalo como un milagro para mi corazón, pero pues, hay oraciones que llegan a una privacidad e intimidad del ser humano que es un poco como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Como descálzate porque estás entrando a tierra sagrada y un corazón de una persona que realmente se abre a recibir oración, pues tú como intercesor te tienes que descalzar porque esto va más allá del entendimiento humano, no sobrenatural, sino de la profundidad de las heridas de un ser humano, ¿sí? Que es literalmente compartir la cruz de Cristo como todos nosotros estamos heridos. Y ser como partícipe en un momento de oración de eso, pues requiere como de mucho respeto y mucha humildad. Y hay varias que uno dice, wow, de verdad Cristo es una maravilla. En un momento como de que una persona simplemente logra perdonar a un ser querido o logra entender de dónde viene una herida por simplemente que el Espíritu Santo le muestra un momento de su infancia, es muy bello, ¿no? Porque es muy gratificante ver que es un proceso, no es un momento mágico, sino como ya entiendo que tengo que empezar a caminar. Pero hay una con Isaac, vimos, ¿no? Salimos de la Eucaristía, ya era de noche, fue una Eucaristía de noche como a las 8 de la noche. Y había una persona que recuerdo antes de entrar a la Eucaristía me preguntó como, oiga, ¿aquí saben si está en este retiro de Maús? Y yo, no, sí, creo que sí, pero no tengo conocimiento y demás. Bueno. Y a la salida estaba, y yo lo vi, simplemente como que nos fuimos, y mi esposa de una dijo, yo creo que el Espíritu Santo quiere que oremos por él. Y yo le estaba sintiendo, pero yo dije, no, tampoco. Yo creo que yo no fui tan profunda, yo creo que le dije, ¿no quieres hablar con él? Porque Dani es así que le habla a todo el mundo y le pregunta, ¿y usted qué hace? Y no sé qué. Entonces yo creo que mi empujón fue más como, mi amor, ¿no quieres hablar con él? Y Dani confirmó que el Espíritu Santo le estaba diciendo como, ve, ¿no? Sí, y fue maravilloso. Oramos por él, él terminó, Laura estaba embarazada, él no sabía que pues iban a ser una niña, María, nuestra hija que ya tiene 1 año y medio, y al final como que hizo una oración, como bendiciendo en nombre de Dios, como, sí, como que Dios bendiga a la niña que viene en camino. Pero sobre todo fue algo muy bello porque dijo, como después de esta oración he venido pensando las últimas como 2 semanas en quitarme la vida y ahora sé que Dios me ha escuchado. Y gracias a esta oración simplemente pues me siento amado. No pasó nada más, no fue que se le solucionó la vida, que ya dejó de tener los problemas que tiene, simplemente fue un momento en que nos amamos mutuamente porque Cristo quiso eso, ¿no? Ese es maravilloso. Y cuando nace nuestra hija, María nació con líquido en los pulmones, y la tenían que poner en incubadora, ¿no? Sí, o sea, como que todo el nacimiento de María, o sea, a mí me tuvieron que inducir el parto porque María tenía una condición que se llama restricción de crecimiento intrauterino, que es que dejan de crecer en cierto momento. Entonces todo era muy delicado, tenía que estar monitoreada, no sé qué, fue un trabajo de parto pues relativamente tranquilo. Y cuando nace María, después, no sé, serán que unas 6 horas de trabajo de parto, nace María y bueno, todo ahí como en la misma habitación y la empiezan a revisar, no sé qué, y estaba saturando bajito, tenía agua en los pulmones y ya habían traído la incubadora, o sea, la incubadora estaba en nuestra habitación. Entonces, claro, pues la bebé nació, yo la había tenido unos segundos en mi pecho, pero pues se la habían llevado. Entonces le pregunté a Dani como, ¿qué pasa? Y entonces me explicó, estaba como en la misma habitación, un poquito más lejos, y como que a mí lo único que me salió fue, reza por ella. Y literalmente Dani rezó por ella, así pues en el nombre de Jesús, pidiéndole que todo su organismo funcionara y que estuviera sana. Y en el momento en el que Dani decidió rezar por María, nada, pues María respondió, empezó a saturar mejor y nunca la metieron en la incubadora y me la pusieron de una y pues ya el resto es una historia hermosa y maravillosa, pero es como esa confianza, ¿no? O sea, como decir, pues pidámosle a nuestro papá, o sea, como que necesitamos que nos ayude y nos ayudó y muchas veces nos ha ayudado y yo creo que también es un poco lo que decía al principio, como que puede que María en ese momento no hubiese respondido y no quiere decir que Dios no nos escucha, ¿no? Es como simplemente tocar la puerta como cuando un niño le dice a su papá como quiero helado y es como
pues no, de repente no es el momento de comer helado, ¿no? Pero es como esa confianza y esa libertad. Dani dice algo que a mí me encanta, pero y es demasiado cierto, y lo repito un montón, y dice, es que no hay nada como vivir en la libertad de ser hijos amados de Cristo, o sea, como de reconocerse hijos amados de Dios. Entonces yo creo que es eso, como, sí, como esa libertad que nos da el sentirnos y sabernos hijos. Hay una cita en Santiago, pues sí, en la carta de Santiago, que dice, ustedes piden y no reciben, eh, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque piden mal, porque lo quieren gastar en sus placeres. Y entonces yo les pregunto, como que cualquier persona puede leer esta cita y decir, ¿cómo? O sea, estoy pidiendo mal, ¿cómo pedir bien? ¿No? Y esa es mi pregunta para ustedes, o sea, ¿cuál sería la respuesta a cómo pedirle bien a Dios Padre? Oh, qué buena pregunta, porque no creo tener la Es que no sé, respuesta clara. gracias por todo. Pero de hecho, Naidi, Susana Ayala, la cosa que es espectacular, que el Espíritu Santo como que le inspiró empezar a trabajar en todo esto, de ella, pues el Espíritu Santo a través de ella nos enseñó que cuando uno vive con esperanza y uno pide y no suceden las cosas en principio que uno pide, es porque Dios como que está ordenando el corazón porque tienes mucha más capacidad de recibir. ¿Sí? Entonces, o sea, primero yo creo que el pedir mal es pensar en la carta de Santiago, en un contexto y demás, que como que pedía por un beneficio propio, porque era parte más de mi voluntad y no de realmente no interceder, sino pedir por la voluntad del Padre en mi vida. Es realmente como vivir en esa libertad de entender que uno puede pedir y nada de lo que pidas se te será negado si así Dios lo quiere para ti y tu vida, ¿no? Entonces es entender en esa libertad que hay que pedir con fe, pero que todo lo que pasa en tu vida es en esa libertad porque Dios ha permitido que suceda de esa manera y también quiere darte en su momento como ejemplar lo que quiere regalarte, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Marita, de pedir mal es quizás tener la humildad de saber que lo que pides como que va a hacer que ames más a Dios. Y ahí está la tranquilidad en un corazón, ¿no? Saber que si no llega en el momento es porque no tiene que ser ahora o no tiene que ser nunca. Pero quizás pedir mal ahí en el contexto de Santiago, del apóstol, es pues pido por mi beneficio propio, como por un interés transaccional de que aquí estoy, lo necesito y después te vuelvo a pedir. Y la relación con Dios no es transaccional, es una relación de amor. Sí, como que a veces pensamos que la oración consiste en convencer a Dios de que haga mi voluntad, pero en realidad es más bien lo contrario, como que la oración transforma mi corazón para que se alinee a la voluntad de Dios. Lau y Dani, ¿ustedes cómo han visto que rezar por otros también transforma el corazón del que intercede? Porque evidentemente por la persona que están rezando, pues tiene su fruto, ¿no? Pero para quien está intercediendo sucede algo así como cuando hablamos de que el que da recibe más que el que recibe. Yo creo que es como, para mí ha sido un poco lo que compartí al principio, como de ese crecer en confianza. O sea, para mí no hay nada como hoy en día saber que mi corazón verdaderamente confía más en el Padre, como por ejercer este ministerio, como por realmente tener la humildad de decir, bueno, sé que tú eres grande y alabarlo y decirle, haz lo que quieras. Y creo que lo que ha recibido mi corazón es eso, también como ese regalo de discernir constantemente y crecer en esa profunda intimidad con Él, como de, bueno, cómo me habla Dios a mí, cómo me muestra las cosas, como que siento que eso es lo que recibe, además de pues la gratitud que implica poder servir de instrumento para que otros se sientan amados por Él, ¿no? Como que creo que eso lo hace todo. O sea, Dani, cuando nos conocimos siendo novios, me decía, es que a mí lo que más me enamora de Dios es ver cómo las demás personas se enamoran de Él. Y yo creo que es un poco eso, o sea, como ver su obra, saber que, pues como que me tuvo en cuenta para ser partícipe de esa obra y como recibir ese amor como recíproco, es como, sí, es creo que un regalo y una bendición muy grande que recibe quien intercede.
Uy, yo creo que voy a hablarlo desde a nivel personal, pero también como matrimonio. Pero primero, como mi relación con la Trinidad, ¿no? Como que toda una vida de conversión, entendiendo el amor de Jesucristo, el Hijo del Padre que vino a salvarnos y demás, pero empezar a vivir en esta escuela del Espíritu Santo y entender como ese gran desconocido de lo que puede llegar a ser el Espíritu Santo, que al final es de la Trinidad con quien convivimos día a día en términos de, pues que Jesús no lo dejó y pues obviamente con Jesús en la Eucaristía y demás, pero no solo con el Espíritu Santo, sino entender, pues entender más, sentir con voluntad, sí, con afectos y también como con luces y emociones del Espíritu Santo, la relación con Dios Padre, ¿sí? Como entender esa identidad de ser hijo amado de Dios y saberme hijo amado de Dios, a mí me ha transformado el corazón, porque es muy claro en una oración de intercesión como los bloqueos de un ser humano, de una persona, de un hermano en Cristo, que no se considera hijo amado del Padre, y aquel que recibe libertad de esa oración que se considera hijo o hija amada del Padre. Y ver eso, en consecuencia de cómo un corazón sale de un momento de oración, pues uno queda primero como estasiado del amor de Dios, de entender simplemente porque Dios es y es Él. Eso ha transformado mi corazón. Eso y descubrir la alabanza. Sí, como que uno, y esto también lo hablo a nivel personal, como católico, la alabanza era algo como muy ajeno de entender, o como esto es solo para nuestros hermanos separados, y poder hoy en día tener la libertad de como yo alguna vez, creo que nos lo dijeron en Encounter, no recuerdo dónde lo leí, pero alzar los brazos para alabar a Dios es simplemente, quienes somos padres, madres de familia, es cuando tu hijo o hija está caminando y te alza las manos para que, papá, necesito que me abraces. Y eso a mí me transformó. O sea, yo en momentos de alabanza siempre, yo quiero que me abraces. Entonces es un momento en donde hay que alabarlo a Él simplemente porque Él es. Eso en lo personal ha hecho en mi corazón, y creo que también en nuestro matrimonio una libertad absoluta. Y también como en nuestro matrimonio este camino y demás, que no es solo la oración de intercesión, ¿no? Esto va acompañado de la alabanza, sí, pero al final sacramentos, Eucaristía casi diaria si Dios quiere, entender la confesión, entender lo que Jesús nos dejó, ¿no? Hay una carta de San Pablo que dice la caridad, ¿no? Podrás tener los dones, podrás expulsar espíritus y demás, pero si no está la caridad no hay nada, ¿sí? Se humaniza todo, y al final la caridad es Jesucristo. Nos ha hecho muy como tener mucho discernimiento en cada decisión que tomamos en la vida con el Espíritu Santo, como que discernir muy bien, como no tomarse ciertas decisiones a la ligera, como qué opinas de esto, y ponerlo mucho en las manos de Dios y en discernimiento del Espíritu Santo. Creo que esto también ha llegado a una profundidad de un corazón que simplemente anhela en ese camino esperanzador de algún día llegar a esa cena del Cordero y ser parte de Dios, ¿no? Y esta es la vocación que Dios nos ha regalado. Y orar como matrimonio. Nosotros tuvimos la posibilidad en un retiro de orar como matrimonio en un ID, estando embarazados. María estaba a un mes de nacer. Y eso fue una experiencia que nos lo decían simplemente, como el simple hecho de estar ahí era un testimonio de una familia de Nazaret. Nos lo decían, nos lo dijo, recuerdo mucho, una persona. Y eso pues transforma un corazón. Eso es un regalo. Y ver como la gracia del sacramento también en la oración misma, ¿no? O sea, como nosotros interceder como matrimonio, que es algo a lo que nos hemos sentido como invitados y llamados, interceder como matrimonio, hace que nosotros crezcamos como en esa intimidad también como esposos, ¿no? O sea, como decir, wow, lo que Dios hace en nosotros como esposos, wow, lo que el Espíritu Santo inspira, y como esa confirmación mutua de, no sé, vi esto en mi oración, wow, yo vi lo mismo, y darnos cuenta que sí, que verdaderamente somos uno, y que somos una sola carne.
Oigan, y ya para terminar, si una persona que nos esté escuchando quisiera comenzar hoy a interceder por los demás, porque los escucha y sintió el llamado en su corazón, o de pronto no siempre ha pedido por sí misma y sus necesidades, sino por alguien más, ¿qué consejo práctico le darían? O sea, ¿cómo rezar por alguien más? ¿Existe algún paso a paso o qué recomendarían ustedes? Seguro los paso a paso existen y porque además creo que en todo este tema como que hay diferentes escuelas dentro de nuestra iglesia que tienen pues también como formas distintas, o sea, como carismas. Pero yo creo que un poco lo que hablábamos al principio, o sea, el fundamento y el principio es la alabanza, o sea, no podemos interceder por los demás si no reconocemos la grandeza de Dios Padre que es, ¿no? Como que es el amor mismo y que quiere compartir ese amor con los demás. Entonces yo creo que por ahí empezaría como buscar esos espacios de alabanza, de reconocer el paso de Dios por mi vida, por la vida de los demás y sí, de decirle como, Señor, eres grande, o sea, como esas verdades del Evangelio que tenemos pues muchas veces en la cabeza, como bajarlas al corazón, como tú haces nuevas todas las cosas, eres camino, eres verdad, eres vida, como que empezar sí, como a bajar eso al corazón y a creérnoslo, como que por ahí diría yo que se empieza. Sí, de hecho en el catecismo dice, y aquí lo quiero leer textualmente que lo tenemos aquí al lado, es vital recordar que la intercesión se alimenta de la alabanza. La alabanza es el incienso que reconoce a Dios por quien es Él, más allá de lo que hace. Entonces yo creo que el primer consejo es entender realmente que la alabanza es bajar al corazón y es alabarte por quien eres Dios simplemente, porque ese es un camino en oración de entender la oración de intercesión y de poder ser un instrumento, ¿no? Claramente con los sacramentos, o sea, la Eucaristía, vida de gracia, ¿no? Como dice San Ignacio de Loyola en términos de cómo uno puede seguir caminando en esta vida en santidad o con anhelo de santidad, que es mucha humildad de corazón, buscar a Dios en la oración, en el silencio para ver la profundidad del corazón y estar en gracia, ¿no? Y después con todo esto, pues alabarte también en esos momentos de oración para saber que es una misión compartida de la iglesia como cuerpo y miembros de esta iglesia, como dice San Pablo también en una de sus cartas, para orar por el otro, ¿no? Que al final ese es el nuevo pues mandamiento que nos regala Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. De todas las cosas que hizo Jesús, pero al final fue interceder por nosotros ante el Padre. Su vida fue una eterna. Jesús es el intercesor ante el Padre por nosotros, por naturaleza, hasta el punto de que dio la vida, ¿sí? Y si el llamado realmente cristiano es la intercesión, no sé, simplemente me llega al corazón como que es llegar a dar la vida por el otro. Y esa es la oración de intercesión, ¿no? Como en esa profundidad. Entonces la alabanza, mucha vida de gracia, sacramentos y entender en humildad que la tentación siempre va a llegar en que, wow, mira los dones que Dios te ha regalado, mira lo que puedes hacer con una persona y dejar a Dios ser Dios y no es un instrumento, porque si no hay una línea fuerte y delgada de que te puedes ir a convertirte en un medium literal, como ay, yo ahora tengo estos temas y demás, y eso ya no viene del Espíritu Santo. Entonces mucho discernimiento también en si estamos llamados a esto, que al final pues todos estamos llamados, es más, si por tu voluntad quieres aceptarlo. Eso, y ya en un momento específico de oración, yo creo que sí se necesita formación, ¿sí? Formación real de alguna escuela avalada por nuestra iglesia y demás, porque sobre todo más allá de un conocimiento teológico formativo, yo creo que es entender cómo uno en el momento de orar por el otro puede cuidar el corazón del otro, ¿sí? Porque quizás hay inspiraciones que vienen al corazón, pero que no son momentos de compartirla. Y por el afán de querer generar algo en el otro, no se disciernen bien. Y eso es algo que el Espíritu Santo te va enseñando también con personas que pues tienen experiencia en ello, ¿no? Pero al final, pues amar y ser libres. Y simplemente si a alguien le llega al corazón decirle, no sé, siento en el corazón, Marita, que Dios hoy me dice tal cosa, que gracias por lo que has hecho, se me dio esta imagen. En esta cita, ve y la cuando disciernes, ¿no? cuando me contaste X. Pero y eso iba a agregar yo, ¿no? Como al final es con mucha naturalidad,
porque también quien recibe la intercesión, sea como en un momento pues pensado para eso, o así una palabra que te comparte un hermano en Cristo, pues también tiene la responsabilidad de llevarlo a la oración y de discernir si le resuena y si eso le hace eco o no, y como que es como un trabajo conjunto, o sea, yo me presto como instrumento, pero puede que no haya sabido discernir bien, entonces también diría yo como pues con mucha naturalidad, cuando un amigo nuestro nos dice, estoy abrumada, necesito que reces por mí, no es como, ok, voy a rezar por ti, no, es como real rezo por ti, o sea, ahí, o sea, como, ven, oro por ti, Señor, oración. ven, porque donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, y que nos quieres mostrar a las dos hoy acá, ¿no? Como... Y el objetivo al final, lo que deberíamos buscar no es el milagro que pasa, no es la sanación que pasa, sino deberíamos buscar que el otro se sienta amado, y en la medida en la que estemos amando a la otra persona, pues ya estamos cumpliendo con esa tarea que mencionabas tú Con al esa principio, misión. ¿no? O sea, la tarea es amarnos los unos a los otros. Y otro consejo quizás, a ver, en un camino espiritual hay que tener dirección espiritual. Sí, uno para querer orar por el prójimo o hacer oración de intercesión con todo esto uno debe también día a día como discernir mucho, y para eso están los directores espirituales, ¿no? Entonces un consejo es, siento esto en el corazón, quiero que esto es un ministerio, no es simplemente, no es un apostolado, es parte como del cuerpo de nuestra iglesia y es un llamado, eso es importante. Y reforzar un poco lo que dijo Lau, y es, nada de lo que se diga como en oración es verdad absoluta para nadie, se tiene que llevar al discernimiento, y quien te va a dar la claridad es Dios, no es alguien que intercedió por ti. Sí, eso también es fundamental. Y siempre sellar, o sea, creo que lo dijo Lau en algún momento, y es que todo lo que haya venido de ti, amado Padre, llega a luz profunda de nuestros corazones, y todo aquello que haya venido es nuestra humanidad, malinterpretación, imaginación, pues lo ponemos a los pies de tu cruz y se olvida, ¿no? Y sellamos esto con la sangre de Cristo, y ya está, sin mucho misterio, sin mucha magia, es simplemente entender que Dios es Dios y punto. Me encanta eso que dices, Lau, porque al final la intercesión es un acto de amor, ¿no? Y como que qué mejor acto de amor que rezar por alguien, ¿no? O sea, que hablarle a Dios de esa persona, ¿no? Y creo que aquí hay también como que distinguir un poco como entre el tener un momento específico de oración, de intercesión, para lo cual súper de acuerdo con ustedes, como de pues estar formado, tener estas oraciones de sellamiento y como que todo lo que viene alrededor de una oración de intercesión, pero creo que también, pues para las personas que de pronto no saben mucho del tema, una oración de intercesión puede ser tan sencilla como yo decir, orar por mi esposo incluso sin que él esté presente, o yo hoy voy a rezar por mi mamá, hoy voy a rezar por el país, hoy voy a rezar por mi amiga que está sufriendo, ¿no? Como que, y a eso quisiera como invitar a todos los que nos están escuchando también, como que convirtamos en la oración de intercesión en un hábito en nuestras vidas, o sea, qué bonito que nos podamos sostener todos como iglesia a punta de oración, y como que no nos dé pena pedir oración a los demás, ni tampoco pena o como, sí, no sé, aburrimiento o pereza de rezar por alguien, porque uno a veces como que no ve el fruto tangible y dice como, bueno, no, pues es que da igual si rezo o no rezo, y en realidad, en lo absoluto, o sea, nunca da igual si uno reza o no reza, ¿no? Entonces, nada, como que creo que también importante acá como esa invitación a siempre igual interceder por los demás, ¿no? Como que em, pues sí, como acto de amor, porque creo que para Dios, como lo decía al principio, debe ser como una oración que le debe enternecer mucho ver a sus hijos pidiendo por sus otros hijos, ¿no? Como que es algo no nada egoísta, no es como, no es lo mismo, no sé, yo solamente tengo una hija, pero me imagino si tuviera dos hijos, no es lo mismo que mi hija Antonella pida algo para ella o pida algo para su hermanito, ¿no? Em, Como que me imagino mucho a Dios así, como muy tierno, em, escuchando a sus hijos pedir por sus hermanos. Total, total. Me acuerdo que estando como María recién nacida o en pleno posparto, alguna amiga me compartió como de una comunidad de monjitas que rezan toda la noche por las mamás que están despiertas en la madrugada. Y yo decía, no puede ser
no puede ser, porque sí lo necesitamos, o sea, como que necesitamos que nos sostengamos mutuamente en las diferentes vocaciones, así con la oración, y así mismo también, pues como tú lo decías, como en nuestras familias, con nuestros amigos, y lo vemos en el día a día, ¿no? O sea, de, oigan, necesito una oración en nuestros grupos de amigos, y es como, aquí estamos firmes, pero en serio, o sea, haciendo la oración, porque nos sostenemos y lo que dices, muchas veces no vemos los frutos, pero al final, pues, ¿quién, si no es Dios el que está ahí respondiendo a esas oraciones de una u otra forma? Sí, muchas gracias. Oigan, incluso ahora antes de conectarnos, que estaba comiendo con mi esposo, él me preguntaba como, bueno, ¿cuántos seguidores tiene New Fire Presenta? O sea, ¿cuántas personas los escuchan? Y en este momento nos escuchan más de 6.000 personas cada uno de los episodios. Ahí hemos ido creciendo nuestro podcast. Y él me decía como, wow, o sea, si en este momento todas esas 6.000 personas intercedieran por el podcast o por esas mismas 6.000 personas, o sea, sería un ejército rezando unos por otros, ¿no? Entonces, pues nada, aprovecho la idea de mi esposo para invitar a todos los que nos están escuchando a que cada vez que escuchen un episodio de New Fire Presenta, pues recen por el podcast y por todos aquellos que también están escuchando y está teniendo algún tipo de fruto en su corazón, que pues es lo que buscamos siempre. Muchas gracias, Lau y Dani, por su testimonio, por sus aprendizajes, por compartir con nosotros este día. Les pedimos a todos los que nos están escuchando que también compartan este episodio con quien crean que les puede ayudar. Y bueno, los esperamos el siguiente jueves para otro episodio de New Fire Presenta. Muchas gracias a ustedes. A ti, Marita, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.